al pueblo en tres compañías. Y entraron en medio del campamento a la vigilia de la mañana e hirieron a los amonitas hasta que el día calentó. Y los que quedaron fueron dispersos de tal manera que no quedaron dos de ellos juntos. El pueblo entonces dijo a Samuel: ¿quiénes son los que decían, ha de reinar Saúl sobre nosotros? Danos esos hombres y los mataremos. Y Saúl dijo: no morirá hoy ninguno, porque hoy Jehová ha dado salvación a Israel. Y fue todo el pueblo a Gilgal, e invistieron ahí a Saúl por rey delante de Jehová en Gilgal, y sacrificaron ahí ofrendas de paz delante de Jehová, y se alegraron muchos ahí, Saúl y todos los de Israel. Ese es el momento en el que se encuentran, hermanos, los israelitas con Samuel, con Saúl. Ese es el momento en el cual van a poner delante del pueblo, de guía del pueblo, como rey del pueblo, a Saúl. Ese es el momento en el que estamos, porque vamos a brincar al capítulo 12, y es de lo que referente a eso va a estar hablando. Seguimos en la misma escena. Dice en el 12: dijo Samuel a todo Israel: he aquí, yo he oído vuestra voz en todo cuanto me habéis dicho, y os he puesto rey. Recordemos que el pueblo estuvo pidiendo rey, estuvo quejándose. Todos los demás pueblos tienen rey, tienen quien les gobierna. Y el pueblo, recordemos que le insistió a Samuel. Samuel se dolía porque el pueblo estaba pidiendo un rey, porque querían una cabeza, alguien que los dirigiera como los demás pueblos. Y recordemos que eso le dolió a Samuel. Samuel va delante de Dios y le dice que su pueblo está pidiendo rey. Y Dios le dice: no te preocupes, no te están desechando a ti, no te están despreciando a ti, Samuel, me están despreciando a mí. Entonces, ¿quieren rey? Pues vamos a darle rey. Y es lo que está pasando. Saúl, el primer rey. Miren, entonces, dijo Samuel a todo Israel: aquí yo he oído vuestra voz en todo cuanto me habéis dicho, y os he puesto rey. Ahora pues, he aquí vuestro rey va delante de vosotros, y yo soy viejo y lleno de canas, pero mis hijos están con vosotros, y yo he andado delante de vosotros desde mi juventud hasta este día. Aquí estoy atestiguando contra mí delante de Jehová y delante de su ungido, si he tomado el buey de alguno, si he tomado el asno de alguno, si he calumniado a alguien, si he agraviado a alguno, o si de alguien he tomado provecho para cegar mis ojos con él, os lo restituiré. Entonces dijeron: nunca nos has calumniado, ni agraviado, ni has tomado algo de malo de ningún hombre. Y él les dijo: Jehová es testigo contra vosotros, y su ungido también es testigo en este día, que no habéis hallado cosa alguna en mi mano. Y ellos respondieron: así es, Samuel. Nunca has agraviado a nadie, nunca has tomado de la mano de alguien, nunca has abusado de nadie. La pregunta en esta mañana, hermanos, es: ¿cuántos deseamos servir a Dios? ¿Cuántos estamos dispuestos a servir a Dios? Alce la mano quien esté dispuesto a servir a Dios. Alce la mano quien está dispuesto a servir a Dios. ¿Ok? Ahora, hermanos, Samuel estuvo dispuesto en todo momento a servir a Dios. Fue guía del pueblo, fue profeta del pueblo, fue rey, fue sacerdote, fue profeta, fue juez. Y sabe que algo que caracteriza a Samuel es que en todo momento Samuel actuó con rectitud, que en todo momento Samuel actuó con integridad delante de Dios. Y fíjese que hay que tener cuidado al servir a Dios. Y es lo que vamos a ver en esta mañana, hermanos. Así se llama el tema: cuidado al servir a Dios. Vamos a ver dos ejemplos, hermanos. Dos ejemplos en esta mañana de servicio. Bueno, realmente son tres. Uno bueno y dos malos. Así que vamos a comenzar, hermanos. Recordemos que Samuel era una de las figuras más importantes, hermanos, o fue una de las figuras más importantes
en el Antiguo Testamento. Él sirvió, como les comentaba, sirvió como juez, sirvió como profeta, sirvió como sacerdote, ungió a los dos primeros reyes, a Saúl y a David. Ese fue el trabajo que realizó Samuel. Pero hay algo que destaca, hermanos, la vida de Samuel. Hay algo que, recordemos que desde su nacimiento, Samuel fue dedicado para el servicio a Dios. Recordemos ahí a sus padres, más bien a su madre. Ajá. ¿Quién fue la madre de Samuel? ¿Cómo se llamaba la madre de Samuel? Ana, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba el papá de Samuel? Ahí está un poquito más complicado, ¿eh? El Cana. Y recordemos ahí que Samuel desde pequeñito estuvo sirviendo ahí con el sacerdote Eli, al servicio de Dios. Y se dedicó a eso, hermanos. Samuel desde su niñez se dedicó a servir a Dios, a servir en el templo. ¿Y sabe qué? Mire, acabamos de leer del versículo 1 al 5. Vamos a leerlo, hermanos, un poquito más detenido. Vamos a volver a leer del versículo 1 al versículo 5. Y mire las características, las cosas que se dicen de Samuel. Porque en ese momento, hermanos, la integridad de Samuel va a ser notoria. No va a haber nada que pueda juzgar, que pueda mal hablar del trabajo que hizo Samuel con el pueblo de Israel. Mire, dijo Samuel a todo Israel, he aquí, yo he oído vuestra voz en todo. Cuando me habéis dicho, yo os he puesto rey. Samuel, alguien que estuvo siempre atento a las peticiones del pueblo. Y no solamente a las peticiones, sino que a las quejas del pueblo, a las peticiones quejosas del pueblo. Inclusive les dice, me pidieron rey, intercedí por ustedes con Dios para que les pusiera rey. Ahora pues, he aquí vuestro rey. Ahí está aquí la evidencia de que siempre he escuchado lo que ustedes me han dicho. Miren, ahora pues, he aquí vuestro rey delante de vosotros. Lo que pidieron aquí está. El rey que querían aquí está. Soy yo ya viejo, yo soy ya viejo y lleno de canas, pero mis hijos están con vosotros y yo he andado delante de vosotros desde mi juventud hasta este día. Miren, desde muy joven, Samuel sirviendo al pueblo de Israel, desde su juventud. Aquí, miren, versículo 3. Aquí estoy atestiguando contra mí delante de Jehová y delante de su ungido. Miren, aquí estoy yo, aquí está Jehová y aquí está su ungido. Que si he tomado el buey de alguno, si he tomado el asno de alguno, si he calumniado a alguien en algún momento, si he agraviado a alguno, o si de alguien he tomado cohecho para cegar mis ojos con él, os lo restituiré. ¿Se acuerdan de alguien del Nuevo Testamento que dijo esas palabras igual? Si alguien me ha agraviado, te lo devolveré 4 veces. Saqueo, ¿verdad? Saqueo. Algo muy parecido a esto. Entonces dijeron, mire, el pueblo dice, entonces dijeron, ¿qué dijo el pueblo, hermanos? ¿Qué le dijo el pueblo a Samuel? ¿Qué le respondió el pueblo a Samuel? Versículo 4. Entonces dijeron, ¿qué le dijeron? Nunca nos has calumniado, ni agraviado, ni has tomado algo de mano de ningún hombre. Y él les dijo, Jehová es testigo contra vosotros y su ungido también es testigo en este día, que no habéis hallado cosa alguna en mi mano. Y ellos respondieron, así es. ¿Sabe usted, hermano, lo que significa la palabra íntegro? Lo que significa la palabra integridad. Íntegro, hermanos, es algo que no carece de ninguna cosa, que está completo, que sus partes están completas.
También íntegro, hermanos, se dice de una persona que es recta, que es intachable. Ahí en los diccionarios hay una palabra también interesante que sale cuando buscas la palabra íntegro. Usted lo puede buscar ahí también. Y te dice que es una persona proba. Es una persona proba. ¿Y sabe qué significa esa palabra proba? Proba significa que es una persona honrada, que es una persona honesta, que es una persona íntegra, que es una persona recta, decente, moral, intachable e irreprochable. ¿Y sabe quién era ese? Ese era Samuel. Así era Samuel. Y así sirvió. Y de esa manera sirvió Samuel en todo momento al pueblo de Israel. De una manera íntegra, de una manera completa, de una manera intachable, honesta, honrada, recta, decente, moral, siempre delante de Dios. Siempre actuó así Samuel delante de Dios. Sirvió Samuel a Dios de esa manera, íntegramente. Porque aun cuando su liderazgo, su guía espiritual fue tocada, Samuel le recuerda al pueblo que él siempre actuó desde su juventud, escuchando al pueblo, haciendo sus peticiones, cumpliendo sus peticiones, y siempre actuó con justicia, siempre actuó con honestidad, siempre actuó con integridad, inclusive de nadie abusó, de nadie tomó de más, siempre fue íntegro delante de Dios. Y así debe de ser nuestro servicio también, hermanos. Por eso debemos de tener cuidado al servir a Dios. Debemos de actuar siempre ¿de qué manera? ¿De manera qué? De manera íntegra, de manera proba, de manera intachable, honesta delante de Dios, no buscando nuestro beneficio. Porque, mire, Samuel sacerdote, Samuel juez, Samuel guía del pueblo, estaba en un lugar de preeminencia, en el cual podía abusar de los demás, en el cual podía tomar de más de los demás, pero no lo hizo. ¿Por qué no lo hizo? Porque era una persona íntegra delante de Dios. Porque en todo lo que Samuel hacía, actuaba con integridad. Entonces, hermanos, vean esas características de Samuel. ¿Cómo era el liderazgo de Samuel? Siempre un liderazgo de honestidad, un liderazgo de justicia. Samuel, de hecho, en lo que acabamos de leer, vemos cómo defiende él su integridad. Porque muchas veces nuestra integridad puede ser tocada, o puede ser manipulada, o puede ser trastornada más bien en algo que no es lo que los demás dicen. Mire, les recuerden que les dice ahí al pueblo que testifiquen si ha actuado él con corrupción, si él ha actuado con injusticia, si él ha actuado con favoritismo, si él ha ayudado a unos sí y a unos no. Y el pueblo confirma que Samuel siempre ha sido, ¿qué? Un líder íntegro y sin culpa. El pueblo le dice en el versículo 5, y él les dijo: Jehová es testigo contra vosotros, y su ungido también es testigo en este día, que no habéis hallado cosa alguna en mí, en mi mano. Y ellos respondieron: así es, Samuel. Nunca te hemos visto actuar con injusticia. Siempre has sido una persona íntegra. ¿Y sabe qué? ¿Sabe qué? Lo que vemos en esta mañana, hermanos, en estos versículos, es que el cristiano, ¿sabe qué? Debe de ser transparente. El cristiano en el servicio a Dios debe de ser transparente y digno de confianza, hermanos. ¿Por qué Samuel fue profeta? ¿Por qué Samuel fue sacerdote? ¿Por qué Samuel fue juez? ¿Por qué Dios lo habrá escogido para 3 trabajos diferentes? ¿Será que era una persona que no era confiable?
¿Será que era una persona que no era íntegra? Por eso Dios lo había escogido, ¿verdad que no? Todo lo contrario, sino porque era una persona íntegra, porque era un varón que actuaba siempre con justicia, con honestidad. Dios lo escogía para trabajar. Dios lo escogía para servirle. Y Samuel, hermanos, siempre actuó de esa manera. Y por tanto, hermanos, nosotros, los cristianos, debemos ser transparentes y dignos de confianza, íntegros, justos, actuar con integridad en todo momento. La vida de Samuel, hermanos, esa vida recta que vemos de Samuel, refuerza, mire, el que Samuel haya actuado siempre así, con integridad, que se haya guiado siempre con honestidad, con justicia delante de Dios, ¿sabe qué? Refuerza su autoridad, hermanos. Refuerza su autoridad moral para exhortar al pueblo. Y por eso, hermanos, Samuel está aquí delante del pueblo. Por eso Samuel convocó al pueblo y tiene ese valor y tiene esa autoridad para decir estas palabras al pueblo. ¿Por qué? Porque él siempre había actuado de manera correcta. ¿A poco usted, si sabe un ejemplo, si usted supiera que las cosas no las ha estado haciendo bien, o que ha estado abusando de los demás, o que ha estado actuando con injusticia, tendría la capacidad moral usted de decirle a los demás que actúen de tal manera, que sean justos, que sean honestos, que sean íntegros, cuando usted no lo es? ¿Verá que no? Como que no tendríamos esa capacidad moral para poder exigir algo que nosotros no damos, exigir algo que nosotros no hacemos. Y Samuel se nos está diciendo al pueblo porque Samuel era así, porque tenía autoridad para decir esas palabras que dijo. ¿Y el pueblo sabe qué? Y el pueblo lo afirmó. El pueblo lo afirmó. Así es, Samuel. Nunca te hemos visto actuar con injusticia. Nunca te hemos visto calumniar a nadie. Nunca te hemos visto abusar a nadie. En todo tu historial de servicio. El cual es desde su juventud. Mire, qué vida, hermanos. Y mire, ¿en qué etapa de su vida está Samuel aquí? Ya lo leímos. ¿En qué etapa de su vida está Samuel aquí? En la vejez, ¿verdad? Dice que ya es viejo, ya tiene canas. Entonces, mire, desde su juventud, ese es un gran ejemplo, hermanos. Desde su juventud hasta su vejez, una persona íntegra. Íntegra en el servicio a Dios. Siempre actuando con justicia. Porque a veces, hermanos, los lugares o los cargos pueden nublarte la visión. ¿Sabe qué? Abusar de tu autoridad, abusar de los demás, abusar del pueblo de Dios, cosa que Samuel no hizo. Vamos a avanzar, hermano. Entonces, miren, es un gran ejemplo para nosotros, Samuel, hermano. Miren, imagínense esa juventud, desde la juventud hasta la vejez, conducirnos de esa manera en el servicio a Dios. Y sabe qué otra cosa, hermanos, interesante. Vayamos ahí, sigamos leyendo en el versículo 6, porque Samuel, hermanos, va a narrar la intervención divina de Dios a lo largo de la historia de Israel. Cómo los liberó de Egipto, cómo los protegió, hermanos. Inclusive Dios protegió a su pueblo en la época de los jueces, enviando a jueces como Jerobaal, como Barak, como Jefté y como Samuel mismo, jueces que actuaron con rectitud, jueces que hicieron lo bueno delante de Dios. ¿Y sabe qué? Dios los estuvo protegiendo al mandar ese tipo de jueces. Mire, sigamos leyendo. Entonces Samuel dijo al pueblo, no pierda lo que acabamos de leer. Entonces Samuel dijo al pueblo, Jehová que designó a Moisés y a Aarón sacó a vuestros padres de la tierra de Egipto, es testigo. Ahora pues guardad y contenderé con vosotros delante de Jehová acerca de todos los hechos de salvación. Mire,
todos los hechos de salvación que Jehová ha hecho con vosotros, y no solamente con ustedes, sino con vuestros padres. Cuando Jacob hubo entrado en Egipto y vuestros padres clamaron a Jehová, Jehová envió a Moisés y a Aarón, los cuales sacaron a vuestros padres de Egipto y los hicieron habitar en este lugar. 9. Y olvidaron a Jehová su Dios, y él los vendió en mano de Sísara, del jefe del ejército de Azor, y en mano de los filisteos, y en mano del rey de Moab, los cuales les hicieron guerra. Y ellos clamaron a Jehová y dijeron, hemos pecado porque hemos dejado a Jehová y hemos servido a los Baales y a Astarot. Líbranos pues ahora de la mano de nuestros enemigos y te serviremos. Entonces Jehová envió a Jerobaal, a Barak, a Jefté y a Samuel. Miren, los hechos, estos son los que están narrando, son los hechos de salvación que Dios ha hecho con el pueblo de Israel. Y dice, con ustedes, y no solo con ustedes, sino con sus padres. Miren, entonces envió a Jeroboam, Barak, Jefté y Samuel, y los libró de mano de vuestros enemigos en derredor, y habitasteis seguros. Y habiendo visto que Naas, rey de los hijos de Amón, venía contra vosotros, me dijisteis, no, sino que ha de reinar sobre vosotros un rey, siendo así que Jehová, vuestro Dios, era vuestro rey cuando despreciaron. Recuerda, cuando ellos despreciaron a Dios que los tenía, que era su rey. Ahora pues, he aquí el rey que habéis elegido, el cual pedisteis, y veis Jehová, pero ya veis que Jehová ha puesto rey sobre vosotros. Si temiereis a Jehová y le sirviereis y oyereis su voz y no fuereis rebeldes a la palabra de Jehová, y si tanto vosotros como el rey que reina sobre vosotros servís a Jehová vuestro Dios, haréis bien. Mas si no oyereis la voz de Jehová y si fuereis rebeldes a las palabras de Jehová, la mano de Jehová estará contra vosotros como estuvo contra vuestros padres. Esperad aún ahora y mirad esta gran cosa que Jehová hará delante de vuestros ojos. ¿No es ahora la siega del trigo? Yo clamaré a Jehová y él dará truenos y lluvias para que conozcáis y veáis que es grande vuestra maldad que habéis hecho ante los ojos de Jehová, pidiendo para vosotros rey. Y Samuel clamó a Jehová y Jehová dio truenos y lluvias en aquel día y todo el pueblo tuvo gran temor de Jehová y de Samuel. Fíjense, les recuerda todo lo que Samuel les va a recordar todo lo que Dios ha hecho con el pueblo. Inclusive inclusive les dice, aunque tengan a su rey, aunque tengan aquí a su rey, si aún ustedes o su mismo rey son rebeldes a la palabra de Dios, ¿sabe qué? De nada les va a servir que Dios les haya puesto rey. Porque si son rebeldes, Dios los va a desechar. Entonces, Samuel le recalca aquí aún el pecado que ellos habían cometido al pedir un rey. ¿Por qué? Porque al pedir un rey, ¿qué es lo que hicieron? Al pedir, fíjense eso, ellos tenían un rey espiritual, Dios, y lo desecharon por una figura de hombre, por tener una figura de hombre ahí delante de ellos, que los esté guiando, que los esté, ¿cómo se llama? Que los esté gobernando. Entonces, Dios sabemos que lo vemos, ya platicamos lo que Dios se duele de esa situación, Samuel se duele de esa situación. Entonces, Samuel, en eso que acabamos de ver, les dice el pecado que ellos cometieron a pedir un rey humano, porque al hacer eso el pueblo demostró su desconfianza en el liderazgo divino, en el liderazgo espiritual. ¿Y sabe qué? Muchas veces pasa de esa manera. Desechamos la autoridad de Dios por una autoridad humana. Porque muchos hermanos en todas partes se apartan de la iglesia. Porque prefieren escuchar otras voces.
porque prefieren desechar al Dios vivo por escuchar voces de hombres, consejos de hombres, que son contrarios a la voluntad de Dios. Por eso, hermanos, y es lo que hizo el pueblo de Israel al pedir un rey para ellos, desechar al Dios divino. Y Samuel, hermanos, los confronta y les dice que aun cuando Dios les concede un rey, las decisiones que ellos van a tomar va a reflejar realmente su rebeldía contra Dios. Dios les iba a dar una lección. Lo que pedían, aquí está. A ver si de esa manera me van a servir de manera correcta. A ver si de esa manera van a rendir su voluntad a mí. Samuel, hermanos, ora. Samuel ora a Dios y dice que envía truenos y lluvia en plena cosecha. Un evento inusual, hermanos, que representa el juicio de Dios. El pueblo teme, dice, y reconoce su pecado. El pueblo se da cuenta de lo que había hecho, porque lo que Samuel dijo se cumplió, porque lo que le pidió a Dios se cumplió. ¿Y sabe qué pasa, hermanos? Que muchas veces la infidelidad humana, lo que hizo el pueblo, no anula la fidelidad de Dios. Pero ¿sabe qué? Pero el pecado siempre va a traer consecuencias. El pecado siempre va a traer sus consecuencias tarde o temprano. Ahora sí, como dicen, que la verdad siempre saldrá a la luz. La verdad siempre triunfará. Y el pecado del pueblo se iba a ver expuesto en algún momento. El desechar a Dios iba a traer sus consecuencias en algún momento. Samuel va a hacer un llamado al arrepentimiento y a la obediencia. Veamos del 19 al 25. Entonces dijo todo el pueblo a Samuel: ruega por tus siervos a Jehová tu Dios, para que no muramos, porque todos nuestros pecados hemos añadido ese mal de pedir rey para nosotros. Y Samuel respondió al pueblo: no temáis vosotros, habéis hecho todo este mal, pero con todo eso no os apartasteis en pos de Jehová, sino servirle ¿qué? ¿De qué manera? Servirle con todo vuestro corazón. No os apartéis en pos de vanidades que no aprovechan ni libran. ¿Por qué? Porque son vanidades, no tienen valor. Pues Jehová no desamparará a su pueblo por su grande nombre, porque Jehová, ¿qué? Porque Jehová, hermanos, no va a desamparar a su pueblo, a pesar de que el pueblo había pecado pidiendo un rey, desechando al Dios vivo y pidiendo una figura de hombre. Y el pueblo se da cuenta de lo que había hecho. Pero ¿por qué Dios, hermanos, tiene misericordia de ese pueblo? Primero porque reconoce lo que había hecho. Se dieron cuenta de lo que habían hecho. Pero ¿por qué? ¿Por qué Dios no los desechó? Versículo 22. Porque Jehová ha querido haceros pueblo suyo. Porque Dios los ha escogido a ustedes. Por eso Dios no los iba a desechar. Porque Dios los ha elegido. Porque entre muchas naciones Dios los ha escogido a ustedes. Así que, lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros, antes os instruiré en el camino bueno y recto. Fíjese esa otra cualidad o característica de Samuel. Miren, Samuel se dolía cuando el pueblo era rebelde. Samuel se dolía cuando el pueblo pecaba contra Dios. Y miren, así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová. ¿De qué manera? Cesando de rogar por ustedes.
¿A quién les recuerda eso, hermano? En el Nuevo Testamento, ¿a quién les recuerda? A Pablo, ¿verdad? Dice, aunque vuelva a sufrir dolores de parto, seguiré rogando por ustedes. Aunque yo les haya predicado la verdad y se hayan apartado, seguiré rogando por ustedes. Seguiré pidiendo por ustedes. Mire, todo lo que había hecho el pueblo era como para que Samuel, ¿sabe qué? Hagan lo que quieran. Recordemos Josué que le dijo al pueblo, si ustedes quieren seguir sirviendo a sus dioses, si quieren adorar a sus dioses, ¿sabe qué? Háganlo. Pero mi casa y yo serviremos a Jehová. Y fíjense, ese es otro ejemplo, hermanos. Josué es un ejemplo muy grande de liderazgo, de servicio, porque durante todo durante todo el tiempo que Josué fue el líder, fue guía del pueblo, ¿sabes? Dice la palabra de Dios que el pueblo sirvió a Jehová. Sirvió a Jehová. Así que, hermanos, muy interesante también la vida de Josué. Entonces, seguimos en el 24 solamente, miren, les dice Samuel, yo no voy a pecar contra Jehová, yo voy a seguir pidiendo por ustedes, y los voy a instruir, fíjense, voy a seguir rogando por ustedes y todavía los voy a instruir en el camino bueno y recto a Dios. Y dice en el 24, solamente les hace una petición al pueblo, les hace una petición, le dice, solamente temed a Jehová. ¿Por qué Samuel les dice esto? ¿Por qué Samuel les pone esa condicionante? Sí voy a seguir orando por eso, voy a rogar porque yo no quiero pecar y los voy a instruir en el camino bueno y recto del Señor. Pero ¿saben qué? Pongan de su parte también ustedes. Solamente les pide una cosa, dos cosas. Que le teman a Dios y que le sirvan de verdad. Que le sirvan de verdad con todo. Mire, no con una parte de tu corazón, sino que le sirvas de verdad con todo vuestro corazón. Pues considerad, y aquí es, considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros Dios. Pero, les dice también, pero si ustedes no quieren temer a Dios, si ustedes no quieren servirle a Dios, miren, mas si perseveráis en hacer mal, vosotros y aun vuestro rey van a perecer. Pero mire cómo empieza Samuel. ¿Qué es lo primero que Samuel les dice? Versículo 24. Solamente temed. El temor a Jehová. El temor reverente que le hacía falta al pueblo para poder servir a Dios de manera correcta, con todo su corazón. Recordemos lo que nos dice en Proverbios. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Que era lo que se le había olvidado al pueblo. Es el temor a Dios. Interesante es servirle de verdad, con sinceridad. Servirle con todo vuestro corazón, con todas tus ganas. Servirle porque realmente le quieres servir, porque le temes y le quieres servir. Pues mira, recuerda, ya lo había dicho antes, recuerda todo lo que Dios ha hecho con ustedes, y no solamente con ustedes, sino con vuestros padres, cómo los libró de la esclavitud. Y Dios siempre estuvo ahí con ellos, actuando en todo momento, recordándole los hechos de salvación que Dios ha hecho por ellos, a pesar de que le han fallado, a pesar de que han pecado contra Él. Y mire,
Por un lado, Samuel, un ejemplo de servicio a Dios, un ejemplo de servicio íntegro, roba, recordamos esa palabra, roba. Y por el otro lado, el pueblo siendo rebelde, siguiendo pecado, que sigue pecando contra Dios, queriendo hacer siempre su voluntad y menospreciando a Dios. Y les dice, pues aún con su mismo rey, aún con lo que ustedes quieran, pero si ustedes no le temen a Dios y no le sirven de todo corazón, miren, aún con eso, ¿saben qué? Si perseveran en hacer el mal, aún con eso van a perecer. Ustedes y sus reyes van a perecer. ¿Por qué? Porque no sirven de corazón, porque no le temen a Dios. Y miren, Samuel los exhorta a la obediencia, pero primero fíjese, Samuel les promete que no va a dejar de interceder por ellos, ni les va a dejar de enseñar el camino correcto de Dios. El liderazgo de Samuel, hermanos, se centra en la guía espiritual y no solamente en lo que podríamos nosotros llamar en la política, en actos políticos, sino que realmente Samuel es un guía espiritual de Dios. Y Samuel los va a exhortar a la obediencia, a que sean obedientes a Dios, a que le teman a Dios. Samuel les recuerda que aunque tienen un rey ya, lo que querían, su prosperidad dependerá de eso, de una cosa, de su fidelidad a Dios. Si ellos son fieles a Dios, les va a ir bien. Si ellos son irreverentes a Dios, aún con su rey, les va a ir mal. Y hay una advertencia aquí, hermanos. Hay una advertencia que si el pueblo persiste en el mal, serán destruidos. Nunca, hermanos, nunca persistiendo en el mal nos va a ir bien. Nunca desechando a Dios nos va a ir bien. Nunca poniendo en segundo lugar a Dios nos va a ir bien. Nunca el no temer a Dios nos va a ir bien. Nunca el servir a Dios de todo corazón nos va a ir bien. Sino que todo lo contrario. Samuel los exhorta a ser obedientes a Dios. Y les da también una lección práctica. Les dice que el arrepentimiento genuino los va a llevar a la restauración, a estar bien con Dios. Pero les dice que también les hace ver que la obediencia continua es clave para mantener una buena relación con Dios. La obediencia continua. Por eso les manda a temer y a servir a Dios con todo vuestro corazón. Y no perseverar en el mal. Veamos un segundo caso. Porque mire, aún con lo que ellos habían pedido, mire, ¿qué le pasó al rey que ellos pidieron? Mire, y es que Dios es sabio. Dios le dice las cosas y es por algo. Porque Dios siempre tiene la razón. Y muchas veces nos pasa también que Dios dice una cosa, pero tú quieres hacer otra cosa. Tú piensas que es mejor otra cosa. Pero mira, Dios te dice, ahí está, ves que no tenías razón. Ves que estabas mal. Ves que no era así. Ves que no era ese camino. Ves que la solución no era pedir un rey. Mire, 1 Samuel capítulo 15. 15:1 primero. Dice así, hermano. Después Samuel le dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Estate atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos.
Yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponerse en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Las instrucciones de Jehová son estas. Destruye a Amalek, destruye todo lo que tiene, no te apiades de él, mata a hombres, mujeres, niños, aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Esa fue la instrucción para Saúl. Y Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaín, 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Entonces, mire, Samuel, mira lo que hizo Saúl. El versículo 9, desde el 8. Y tomó vivo a Agag, rey de Amalek, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros, de todo y de todo lo bueno. Y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel, y aquí se levantó un monumento, y dio la vuelta y pasó delante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido. Mire lo que dijo Saúl. Mire lo que está diciendo Saúl. Yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo: pues qué válido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos, dice Samuel. Y Saúl respondió: de Amalek los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas. Y no miren lo que hicieron con eso, para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero las demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él respondió: di. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ungió por rey sobre Israel? Y Jehová envió en misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalek y hazle guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues has oído la voz? ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo mal ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me dio, y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó el botín, ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo, este versículo más, y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer, les dice Samuel, es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Cosa que Saúl no hizo. Saúl no obedeció las palabras de Jehová, no obedeció las instrucciones que Dios le había dado. Ciertamente él hizo lo que creyó que era mejor, y tampoco prestó atención a las cosas que Dios le había dicho. 23. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey.
Mire, lo que el pueblo había pedido, lo que tanto el pueblo había ahí estado insistiendo, el rey que quería. Mire, ¿cómo acabó? Desobedeciendo a Dios, no prestando atención a la palabra de Dios, sirviendo a Dios de una manera incorrecta, no íntegra. Mire, Dios, ¿qué hace? Lo desechamos. Lo desechamos, ¿por qué? Porque lo que les había dicho Samuel, persistieron en el mal. No tuvieron temor a Dios. No sirvieron de todo su corazón a Dios, sino por el contrario, siguieron persistiendo en el mal. Entonces, miren, el pueblo de Israel, y aún con su rey, perecieron. Entonces, Dios le dio un golpe de realidad. No era lo que necesitaban. No era un rey lo que necesitaban. Era temer a Dios y servirle de todo vuestro corazón. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, hermanos. Temerle a Dios y servirle con todo vuestro corazón. Servirle de una manera íntegra. Que no nos falte nada, completa en todas sus partes. Dios, hermanos, es fiel. Y no solamente es fiel, Dios es justo. Pero demanda de su pueblo una respuesta al arrepentimiento y a la obediencia y a la devoción sincera a Él, tanto en tiempos de bendición como en tiempos de oprobio. Así que en todo momento, hermanos, hay que servir con rectitud, con temor y con todo el corazón. Dios le bendiga, hermanos, en esta mañana. Damos gracias a nuestro Dios que nos ha permitido ese tiempo y esto nos anima, hermanos, a tener cuidado en el servicio a Dios.